Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escucha? Buen día, doctor. Sí se escucha. Buen día, Muy doctor. bien. Buenos días, doctor. Ya vamos a seguir entonces con fisiología. Lo último que vimos de corazón fue la parte del ciclo cardíaco, ¿no? Hasta la mitad de la diapositiva. Le voy a mostrar a ver para que se acuerden bien. Entonces, si ustedes se acuerdan, estas son las diapositivas que vimos, solamente para hacerle un recuerdo. Vimos la parte del corazón, por qué se produce la meseta. Después vimos, aquí está la meseta en todos sus detalles, el ciclo cardíaco con, con sus curvas, que vimos lo que sucede en el interior de los ventrículos, la presión intraventricular, durante la diástole, durante la sístole, que era la contracción isovolumétrica, que era la relajación isovolumétrica. Entramos a ver las válvulas, mitral y tricúspide. Después vimos cuál era la función de la sigmoidea aórtica y pulmonar, las funciones de los músculos papilares, la función cebadora de los ventrículos, vaciamiento de los ventrículos, periodo de contracción isovolumétrica con sus 3 periodos, el volumen telediastólico y telesistólico. Entonces, este es el que nos toca ver ahora, ¿ya? Entonces, un ratito. 120. Bien. 60, aquí. 60, 25. Doctor, buen día. Ya avanzamos corazón 1 y corazón 2. No, pero esa parte de volumen diastólico y sistólico vimos cuando hicimos el diagrama. Sí, doctor. Ah, ya. Sí. Sí, doctor. Ya, entonces nos toca con ustedes realmente válvula. Está bien, vamos a. Vamos a ver el otro entonces. Corazón, dice. Entonces, esta es la. Vamos a compartir aquí. Aquí. Muy bien, entonces ahorita vamos a compartir, ya le he encontrado la diapositiva hasta aquí, esta es la que nos toca. Vamos a comenzar, entonces, ahí está. Válvulas cardíacas, tonos cardíacos, etcétera. Esta es la diapositiva. Muy bien. Tonos cardíacos normales. Vamos a ver. Todo esto, fíjense que es pregunta también tanto el examen práctico como el examen final. Ustedes saben que el práctico que ya vamos a comenzar esta otra semana, vamos a ver, hay un práctico que se llama ruidos cardíacos, ¿ya? Es uno de los primeros, ruidos cardíacos, después una presión arterial y así por adelante, ¿no? Espirometría, electrocardiograma, etc. Entonces, vamos a ver los conceptos teóricos de todos estos temas que son eminentemente prácticos, porque usted los puede ocultar estos ruidos cardíacos, ya vamos a ver.
Tono cardíaco o ruido cardíaco es lo mismo, es sinónimo, ¿no? Bueno, el primer tono se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide. El segundo tono, ¿a qué se debe? Al cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. Tercer tono, es un ruido de entrada de la sangre a las aurículas. O sea, cuando las aurículas se van llenando rápidamente, se recuerda en el ciclo cardíaco que en la diástole, durante el momento que se llena la aurícula, estaba dividido en 3/3. Llenado rápido, llenado lento y sístole auricular, que es el cebamiento de los ventrículos, ¿no? Y el cuarto tono, ruido cardíaco, se puede registrar solamente en el fonocardiograma y se debe a la sístole auricular. Fíjense que es importante que ustedes sepan que de estos 4 tonos o ruidos cardíacos, solamente 2 se pueden ocultar con el fonendoscopio. Es decir, el primer tono, que es este que está aquí en rojo, el segundo tono, que está aquí en amarillo, son los que se pueden ocultar con el fonendoscopio o estetoscopio, ¿ya? Este tercer tono, que es debido al ruido que hace la sangre al entrar en forma intensa y el pasaje que hace de la vena cava a las aurículas y después para entrar a los ventrículos, todo ese roulement de ruido, es decir, es el que forma y origina el tercer tono, que pocas veces es audible. O sea, no siempre se puede ocultar con el fonendoscopio este tercer tono. O sea, raramente se lo oculta, pero cuando se lo oculta se debe a eso. Y el cuarto tono, que no se lo oculta nunca con el fonendoscopio y solamente se lo puede registrar con el fonocardiograma. Fíjense, y se debe a la sístole auricular. Fíjense que todos estos 4 ruidos son fisiológicos. Yo ya les voy adelantando porque a veces hay algunos auxiliares que no sé de dónde lo aprenden y hablan de ruido patológico. Estos 4 ruidos son los ruidos clásicos, completamente fisiológicos. Fíjense, estamos hablando del primer tono, se debe a la apertura válvula tricúspide y mitral. Segundo tono, perdón, cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide. Segundo tono, cierre de la válvula sigmoidea aórtica y pulmonar. Tercer tono, ruido de entrada de la sangre a la aurícula. Y el cuarto tono se puede registrar solamente con el fonocardiograma y se debe a la sístole auricular. Todos esos 4 momentos son completamente fisiológicos. Lo que no vaya a venir, porque es muy frecuente en el examen práctico cuando yo lo tomo oral y le pregunto, a ver, dígame, hábleme sobre los tonos cardíacos. Y ahí comienza a hablarme, el tercer tono es patológico, el cuarto tono es patológico, ahí ya yo lo siento, ¿no? Sigamos. Muy bien, vamos a seguir entonces. Áreas para ocultación de los tonos cardíacos. Entonces vamos a ver en qué lugar se coloca la campana, o sea, la membrana del estetoscopio para poder ocultar de mejor forma estos ruidos cardíacos. Entonces tenemos el foco mitral, que está en el cuarto o quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Entonces, cuarto o quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Vamos a ver si más adelante hay alguna fotografía. Eso está en la otra, en el otro grupo de... Entonces, el primer tono cardíaco, ya se lo vimos. Yo le voy a tener que hacer un dibujito aquí para ver si, no sé aquí si se lo voy a fregar, si la diapositiva, para que ustedes puedan más o menos ver. Vamos a ver.
Pero fíjense, estas son las costillas. Son los arcos costales. Aquí está el esternón. ¿Ya? Y esto de aquí es la clavícula. La clavícula. ¿La verdad? Entonces, para que nos ubiquemos. Entonces, vamos a ver ahora dónde está localizado el foco mitral. Dice cuarto o quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Fíjense que el espacio intercostal que está por abajo de la clavícula, este es el segundo espacio intercostal. Entonces, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal. ¿Ya? Entonces, línea axilar media. Aquí, cuarto espacio intercostal, línea axilar media, sería aquí. Entonces, aquí sería donde se pone la membrana del fonendoscopio para ver y ocultar el foco mitral. Dice, cuarto o quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Segundo, tercero, cuarto o quinto. Fíjense que vamos a poner en los longilíneos en el quinto y en los brevilíneos es en el cuarto. En cualquiera de esos dos espacios usted puede el foco mitral. Entonces vamos a poner foco mitral. Después vamos a tener el foco tricuspidio. El foco tricuspidio, base del apéndice sifoide. Aquí. Foco aórtico. Segundo espacio intercostal, borde izquierdo del esternón. Aquí. Foco pulmonar, segundo espacio intercostal y borde, perdón, la foco aórtica, segundo espacio intercostal, borde derecho del esternón. Aquí. Y el foco pulmonar, segundo espacio intercostal, borde izquierdo del esternón. Entonces, fíjense, este es el pulmonar, foco pulmonar, este es el foco, perdón, este es el foco aórtico, mira, este foco pulmonar y este es el foco aórtico. Repitiendo, y este es el foco mitral. Perdón, el foco tricuspidio. Foco tricuspidio. Repitiendo. Entonces, el foco mitral se puede ocultar en la línea medio clavicular y ya sea en el cuarto o quinto espacio intercostal. En los longilíneos se puede escuchar mejor en el quinto espacio intercostal y en los brevilíneos, o sea, los petizos y bajitos, en el cuarto espacio intercostal. Entonces, si yo le pregunto, ¿dónde está el foco mitral? Me tienen que decir, el foco mitral se oculta en la línea medio clavicular y cuarto o quinto espacio intercostal. Ya. Luego, ¿dónde está el foco mitral? El foco mitral está aquí en la base del apéndice sifoide. Tricuspidio, perdón, pucha. Entonces, el mitral, ya lo hemos visto. Región medio clavicular, entre cuarto y quinto espacio intercostal, según sea brevilíneo o longilíneo. Tricuspidio, está aquí en la base del apéndice sifoide. Base, o sea, ustedes tocan el hueso ese al terminar, fíjense, al comenzar el esternón, eso es base del apéndice sifoide. Entonces, base del apéndice sifoide, foco tricuspidio.
foco aórtico. Fíjense donde se entrecruza el borde derecho del esternón con el segundo espacio intercostal, ahí está el foco aórtico. Y el foco pulmonar, el borde izquierdo del esternón donde se entrecruza con el segundo espacio intercostal izquierdo, foco pulmonar. Entonces ahí tenemos, fíjense, los 4 focos clásicos. Hay otros focos accesorios que yo los que tomo son estos clásicos en el examen final. Ahí, si ustedes tienen que saber tonos cardíacos, tienen que ser los clásicos. Ahora, los focos accesorios, eso ahí es bueno para los cardiólogos, ya que tienen más práctica para detectar pequeños focos, pero ustedes no pueden aprobar fisiología si no saben ocultar estos 4 focos que son los principales. ¿Ya? Entonces, déjenme borrar esta porquería de aquí porque yo no sé dónde miércoles está el borrador ahora. A ver, ahora tengo. Creo que aquí. Bueno, entonces habíamos dicho que estábamos aquí en los focos cardíacos. Aquí está. Muy bien. Entonces ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Dinámica de la estenosis aórtica e insuficiencia aórtica. Fíjense que las patologías valvulares son las principales que causan estas 2 enfermedades, que es estenosis y que es insuficiencia. ¿Ya? Entonces vamos a tener que saber bien los conceptos de qué es estenosis y qué es insuficiencia valvular. La estenosis valvular es cuando la válvula no cierra bien, no cierra herméticamente. Y la estenosis es cuando la válvula no se abre bien. Es decir, si no cierra bien, entonces cuando tiene que estar cerrada, entonces por ahí se va a perder sangre durante la diástole. Imagínense, si no cierra bien, por ejemplo, las seminurales aórtica y pulmonar, entonces va a salir sangre y ahí y no se va a llenar nunca ese ventrículo. Y si es estenosis, entonces no se van a abrir bien las válvulas y en el momento de la eyección no va a salir toda la sangre de los ventrículos y va a quedar un residuo muy alto, muy grande dentro de los ventrículos. Entonces, por eso es que es importante entender bien el mecanismo de la estenosis y de la insuficiencia valvular. En este caso vamos a ver la dinámica de la estenosis aórtica y de la insuficiencia aórtica. En la estenosis aórtica, el ventrículo izquierdo en contracción es incapaz de vaciarse de forma adecuada, mientras que en la insuficiencia aórtica la sangre regresa al ventrículo de la aorta luego de su vaciamiento. Por lo tanto, en ambos casos se reduce el volumen sistólico neto del corazón. ¿La verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, yo voy a ser obligado infaliblemente a ponerle hacerle otro cuadrito aquí porque es la única forma que entiendo. Bueno, le decía yo que el corazón, rápidamente, lo tenemos dividido así en 4 partes. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Del ventrículo derecho sale la pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la aorta. Entonces aquí tenemos aorta, pulmonar, pulmonar y aquí aorta. Mierda, qué una huevada esta puta cara. Ya. Entonces, fíjense, aquí tenemos la válvula sigmoidea llamada pulmonar. Y acá tenemos la válvula sigmoidea llamada válvula aórtica. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, si hay estenosis valvular,
vamos a suponer, la estenosis es que las válvulas no se abren bien. Si esta válvula pulmonar, fíjense, no se abre bien, entonces en el momento de la sístole no va a salir toda la sangre que está contenida en este ventrículo, porque cada ventrículo tiene un tiempo X bien milimétricamente calculado de duración. Entonces sí, si hay una obstrucción aquí porque las válvulas, o sea, las valvas de las válvulas quedan media semiabiertas, o sea, no abre bien, ¿ya? Entonces, al vaciarse esto, va a haber como una pseudo obstrucción y no se va a poder vaciar completamente este ventrículo y esa sangre que va a quedar aquí de residuo va a hacer falta en la periferia para oxigenar, en este caso la pulmonar, para ir al circuito pulmonar y oxigenarse. Y el caso de la aorta va a hacer falta en la periferia del cuerpo para oxigenar a la célula. Entonces, estenosis, es decir, hay una dificultad para las válvulas abrirse bien. Al no abrirse bien, por ejemplo, esta válvula semiaórtica, semilunares, aórtica y pulmonar, va a disminuir la eyección en el momento de la sístole porque algo de sangre va a quedar secuestrada dentro de los ventrículos, porque no pudieron salir a tiempo porque están mal abiertas las válvulas, no han abierto bien. Y en el caso de insuficiencia, estas válvulas tienen que estar bien cerradas, herméticamente cerradas, cuando se están llenando los ventrículos, ¿no es verdad? Y después cuando termina la sístole, inmediatamente después tienen que cerrarse también herméticamente esas válvulas, porque si no, ¿qué va a pasar? Si por ejemplo viene la sístole ventricular izquierda, ahí se abrieron las válvulas semilunares y el ventrículo vació todo su contenido en la aorta a una presión de 120 a 80 milímetros de mercurio. Entonces, en el momento que terminó de vaciarse ese ventrículo, tiene que cerrarse esta válvula aórtica, porque si no se cierra y herméticamente, porque si no se cierra herméticamente, esa ola que al botar la sangre, al eyectar la sangre a presión, va a haber una ola que va a refluir, o sea, y si la válvula no está herméticamente cerrada, se van a meter de nuevo al ventrículo. Algo de sangre se va a meter de nuevo al ventrículo porque las válvulas no están herméticamente cerradas. Entonces, esa es la hemodinámica que sucede a nivel de la circulación sanguínea cuando hay estenosis y cuando hay insuficiencia. Entonces, cuando hay estenosis no se abre bien, no se vacían bien los ventrículos y queda residuo dentro de ellos que va a hacer falta a la circulación general. Y cuando hay estenosis, cuando hay insuficiencia, no se cierran bien y al no cerrarse bien, ¿qué va a pasar? Va a refluir sangre durante la sístole y se va a meter de nuevo al ventrículo y se va a meter de nuevo aquí, tanto en el derecho como en el izquierdo. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos de nuevo a compartir, porque eso tiene que ser con su dibujito. ¿Ya? Sigamos. Entonces ahora estamos aquí. A ver. Ahí está. Entonces rápidamente se lo voy a leer porque eso ya lo han entendido. En la estenosis aórtica, el ventrículo izquierdo en contracción es incapaz de vaciarse de forma adecuada, mientras que la insuficiencia aórtica, la sangre regresa al ventrículo izquierdo desde la aorta luego de su vaciamiento. Por lo tanto, en ambos casos se reduce el volumen sistólico del corazón. Mecanismo de compensación. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. 2. Aumento del volumen sanguíneo. Entonces, ¿cómo va el corazón compensar cuando hay esta patología de estenosis e insuficiencia? ¿Cómo va a compensar el corazón ese asunto de que al no abrirse bien la válvula en la estenosis no se vacía bien? Y al no cerrarse bien la válvula en la insuficiencia también retorna sangre y se mete de nuevo a los ventrículos. Entonces, a través de dos mecanismos, el corazón va a compensar esa patología valvular de insuficiencia o de estenosis. Fíjense, el primer mecanismo de compensación es hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, el ventrículo izquierdo va a aumentar su grosor para contraerse con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque
de allá a la periferia, los sensores periféricos le dicen, señor corazón, usted nos está mandando poca sangre, ¿qué pasa? Entonces, ese corazón, para compensar esa disminución del volumen con las valvulopatías que ya yo les he dicho, se va a hipertrofiar el músculo del miocardio y va a haber una hipertrofia que va a permitir un aumento de la fuerza de contracción. O sea, un ventrículo de pared delgadita se va a contraer de forma menos fuerte que un ventrículo de pared gruesa que se va a contraer de manera más vigorosa y más fuerte. Entonces, el primer mecanismo de compensación es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y el segundo mecanismo de compensación es aumento del volumen sanguíneo, es decir, por aumento de la presión arterial y por la reducción de la excreción en la orina. Esto ya lo vamos a ver después detenidamente cuando veamos, es decir, toda la parte de hemodinámica. Pero ya sepan por ahora que el mecanismo de compensación en el caso de estenosis e insuficiencias valvulares, primero, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo y segundo, hay aumento del volumen sanguíneo. ¿Y cómo aumenta ese volumen sanguíneo? Porque aumenta la presión arterial y porque hay una reducción de la excreción de orina. Ustedes saben que el riñón, nosotros excretamos por el riñón alrededor de las 24 horas del día casi 1,5 litros, 1,4 litros. Entonces el riñón va a comenzar a disminuir. Entonces, en vez de orinar 1,5 litros, casi 1,5 litros, se va a orinar, por ejemplo, 500 mililitros, 700 mililitros. Entonces, con eso, el riñón está economizando líquido, economizando agua. Eso pasa al torrente circulatorio y va a haber un aumento del volumen sanguíneo. Con la presión lo mismo. El aumento de la presión arterial va a hacer que para todos los efectos mejore la actividad del corazón y de esa forma se compensa la disminución del volumen sanguíneo. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos dinámica estenosis de la insuficiencia mitral. Ya vimos la aorta y la pulmonar. Ahora dice, la estenosis mitral está impedido el flujo de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y en la insuficiencia mitral gran parte de la sangre que ha fluido al ventrículo izquierdo durante la diástole regresa a la aurícula izquierda durante la sístole en lugar de bombearse a la aorta. Entonces, fíjense ustedes que era lo mismo. Es decir, vuelvo a hacer el cuadrito aquí con el corazón, con sus 4 cavidades, ¿no verdad? Aquí está. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Entonces la válvula auriculoventricular está aquí. Fíjense. La auriculoventricular, aquí derecha, y aquí la auriculoventricular izquierda. Entonces, fíjense de que, ¿qué va a pasar? Cuando no se cierra bien la válvula auriculoventricular, porque ¿cuánto tiene que estar bien cerrada la válvula auriculoventricular? La válvula auriculoventricular tiene que estar bien cerrada durante la sístole, ¿no verdad? Entonces, si no se cierran bien, ¿qué va a pasar? Cuando se contrae este ventrículo derecho, aquí está la pulmonar, aquí está la aorta. Entonces, cuando se contrae este ventrículo derecho, si esta válvula no está bien cerrada, pues está insuficiente, se va a meter pues sangre del ventrículo hacia la aurícula, en vez de irse a la pulmonar. Y si esta válvula otra, la mitral, está en insuficiencia, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a meter sangre también durante la contracción de este ventrículo. En vez de la sangre meterse aquí a la aorta, parte de esa sangre va a refluir a la aurícula izquierda, ¿no verdad? Entonces, esas son las patologías a nivel valvular. Fíjense que son similares, pero tienen que tener en cuenta, es decir, ¿dónde está el borrador? Aquí está el borrador, sí. Tienen que tener en cuenta ustedes la ubicación de la válvula y tienen que tener en mente es decir, la patología, y tienen que ya ustedes imaginarse cuál es la dinámica circulatoria. Cuando vimos el ciclo cardíaco, nosotros habíamos visto que en qué momento se cierra la válvula auriculoventriculares, cómo aumenta la presión dentro del ventrículo cuando ambas válvulas están cerradas, tanto la semilunar aórtica y la
pulmonar y la auriculoventriculares, y cómo bajaba la presión después que se abría cuando comenzaba la diástole. Entonces, todo ese ciclo cardíaco lo tiene que tener en la memoria y tiene que saber en qué momento se abre una válvula auriculoventricular, en qué momento se cierran las válvulas auriculoventriculares, en qué momento se abren las semilunares aórtica y pulmonar y en qué momento se cierran. Entonces, para poder explicarse ustedes, para poder entender ustedes cómo funciona la patología valvulares en caso de insuficiencia y en caso de estenosis. Ahora vamos a ver lo que es gasto cardíaco. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a dejar este borrador aquí. Bueno, le decía yo entonces de que ahora vamos a ver conceptos que son de vital importancia para entender la cardiología. ¿Qué es gasto cardíaco? ¿Qué es retorno venoso? Eso ustedes lo van a tener que saber como el pan nuestro de cada día, porque no puede haber una interpretación cardiológica de ninguna patología si ustedes no saben bien, no entienden bien esos dos conceptos que es gasto cardíaco y retorno venoso. ¿Qué es el gasto cardíaco? Se lo define como la cantidad de sangre bombeada por el corazón hacia la aorta en un minuto. El gasto cardíaco varía ampliamente según el grado de actividad del cuerpo, como ser. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona está en reposo, una persona de 70 kilos de peso, un adulto normal, ya de 70 kilos, y está en reposo, más o menos bombea alrededor de 5 litros de sangre. Ese es su gasto cardíaco. Ahora, cuando esa persona está en actividad física o tiene algún otro factor que aumente, por ejemplo, como ya vamos a ver aquí, el aumento del metabolismo, la edad, el volumen corporal, etcétera, y tiene su influencia también determinante en aumentar el gasto cardíaco. Entonces, vamos a ver las 4 situaciones en donde está aumentado el gasto cardíaco, o sea, más de 5 litros por minuto. Entonces yo vi con mi apuntador aquí y fíjense que en estas 4 patologías que yo le he puesto a propósito con colores diferentes, el gasto cardíaco está aumentado. 1, el metabolismo corporal. Supóngase un paciente tiene hipertiroidismo. Ustedes ya van a ver cuando estudiemos glándulas en el endocrino, el hipertiroidismo, el aumento de la glándula, el aumento de la producción de glándula tiroidea, T3 y T4. Cuando aumenta T3 y T4, aumenta el metabolismo basal. Entonces, los pacientes hipertiroideos, hay un aumento del metabolismo corporal, que es el metabolismo basal, ¿ya? Y aumenta el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia. El ejercicio también aumenta. Fíjense que durante el ejercicio puede hasta triplicar, hasta cuadruplicar el gasto cardíaco. Fíjense, de 5 litros puede irse a 20 litros por minuto. Esto en los atletas, los que están haciendo ejercicio. Edad, es decir, el paciente de la tercera edad ya su gasto cardíaco lógicamente va a disminuir con relación a un paciente adulto o un joven. Y el volumen corporal, no es lo mismo, por ejemplo, el gasto cardíaco de una persona de 200 kilos que un flacuchento, filistriqui, come tierra, amarillo, soplequi, ¿no? De 30 kilos. Es decir, ¿por qué? Porque lógicamente ese de 200 kilos tiene que alimentar una masa corporal de músculo, hueso, grasa, etcétera, de 200 kilos. Y el otro solamente tiene que, es decir, alimentar una masa pequeña de 30 kilos. Entonces, aquí vamos a ver los valores del gasto cardíaco. Fíjense el gasto cardíaco en un paciente joven en reposo es de 5.6 litros por minuto. Y en el adulto el reposo es de 5 litros por minuto. Muy bien, entonces eso es gasto. Ahora, retorno venoso es la cantidad de sangre que fluye desde las venas a la aurícula derecha en cada minuto. Fíjense ustedes que la sangre sale por el ventrículo izquierdo, va a la aorta, de ahí se distribuye por toda la periferia del cuerpo para nutrir todas las células y después es recogida esa sangre ya poco oxigenada por el sistema venoso
hasta llegar a la vena cava superior, donde nuevamente va a ser lanzada al pulmón para oxigenarse y así seguir el ciclo. Entonces, todo ese caudal venoso que es recogido periféricamente por el sistema venoso, después llevado por todo ese sistema venoso, por las venas gruesas de grueso calibre, porta, la mesentérica, hepática, etcétera, y llegan a la aurícula derecha. Es decir, todo eso es considerado retorno venoso. Y fíjense que es importantísimo ese concepto, como vamos a ir viéndolo de. Vamos a poner el apuntador aquí. Aquí está, control del gasto cardíaco por retorno venoso. Y aquí nuevamente ley de Frank Starling. Como yo les decía en la clase anterior, cuando vimos las presiones de Starling, que era lo que sucedía cuando sale el líquido de dentro de los capilares hacia afuera y cuando entra líquido de afuera del espacio intersticial hacia adentro de los capilares. Esas fueron las fuerzas de Starling. Ahora vamos a ver la ley de Frank Starling, que es el padre nuestro de la cardiología. ¿Qué dice la ley de Frank Starling? Que ya yo les la había leído. La ley de Frank Starling dice: dentro del límite fisiológico, el corazón bombea toda la sangre que le llega sin permitir un remanso en las venas. ¿Ya? Esa es la famosa ley de Frank Starling. Muy bien. Entonces, ese es el primer elemento que va a controlar el gasto cardíaco, que es el control del gasto cardíaco, está controlado primero por esta famosa ley de Frank Starling. Segundo, fíjense cómo controla el gasto cardíaco por el retorno venoso. Esa ley de Frank Starling, cuando dice el corazón bombea toda la sangre que le llega, toda la sangre que le llega es el retorno venoso, todo el retorno venoso, sin permitir un remanso en las venas. ¿Qué quiere decir? Si le llega, supóngase, 1 litro, va a bombear 1 litro. Si le llega 2 litros, 2 litros. Si le llegan 10 litros, bombea los 10 litros. Y en atletas hasta 4 veces que están entrenados ya, en vez de 5 litros por minuto, va a bombear 20 litros por minuto. O sea, 4 veces más su retorno venoso. ¿Ya? O sea, 4 veces más su gasto cardíaco. 4 veces más su volumen, su volemia. ¿Ya? Entonces, los factores que intervienen en esta famosa ley de Starling para controlar el gasto cardíaco por el retorno venoso, tenemos entonces, en primer lugar, la ley de Frank Starling. Segundo lugar, distensión del nódulo sinusal en la aurícula derecha. ¿Ya? Ese efecto directo sobre el automatismo aumenta 10 a 15% la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Cuando llega la sangre por la aurícula derecha, ese retorno sanguíneo que es el retorno venoso, llega y al vaciarse en la aurícula derecha, distiende las fibras de la aurícula derecha. Esa distensión de las fibras en la aurícula derecha va a causar un aumento entre 10 a 15%, como dice aquí, de 10 a 15% del gasto cardíaco. Y va a haber aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces van a ver ustedes que siempre que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Porque ya vamos a ver la fórmula, cómo se saca de la fórmula del gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, hemos visto el segundo elemento, que es la distensión del nódulo sinusal en la aurícula derecha. ¿Por qué? Ustedes saben que el nódulo sinusal o nódulo de Katie-Flat, que nosotros estábamos hablando, está en la parte superior externa de la aurícula derecha. Entonces, al llegar esa sangre a borbotones, a llenar la aurícula derecha, es decir, hay una distensión de ese nódulo sinusal. Y esa distensión del nódulo sinusal hace que aumente la frecuencia cardíaca, y al aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta de 10 a 15% el gasto cardíaco, en este caso. Y el tercer elemento es el famoso reflejo de Bainbridge. ¿Ya? ¿Qué es el famoso reflejo de Bainbridge? Es la misma distensión de la aurícula derecha. Fíjense que yo le había explicado anteriormente
pero ya vía nervios vasomotores, o sea, nervios simpáticos y nervios vagos van al corazón, ¿ya? El centro vasomotor que está en el corazón. Entonces, al ir al centro vasomotor que está en el corazón, esos nervios vagos, que es parasimpático, y los nervios simpáticos van a hacer que ese corazón aumente su frecuencia cardíaca. Entonces, al aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, esos son los tres elementos que controlan el gasto cardíaco por el retorno venoso. La ley de Frank-Starling es uno. La distensión del nódulo sinusal en la aurícula derecha es el segundo. Aumenta la frecuencia y aumenta el retorno venoso de 10 a 15%. Y el tercero, el reflejo de Bainbridge, que también es por la llegada de sangre a la aurícula derecha y la distensión de la pared de la aurícula derecha. Acá era solamente el nódulo sinusal que estaba activado por esa distensión. Acá es toda la pared de la aurícula derecha, hace que a través del reflejo de Bainbridge, vía nervios simpáticos y parasimpáticos como el nervio vago, van al centro vasomotor del corazón y de esa forma van a aumentar el retorno venoso. Entonces aquí tenemos la fórmula del gasto cardíaco. Fíjense que esta fórmula del gasto cardíaco es una fórmula académica, porque dice el gasto cardíaco es igual a la presión arterial dividida por la resistencia periférica total. Esa es la verdadera fórmula que se ha hecho a través de cálculos, a través de los expertos y de las investigaciones. Entonces, el gasto cardíaco es el producto entre dividir la presión arterial sobre la resistencia periférica total. Fíjense que para medir la resistencia periférica total hay que introducir catéteres dentro de las arterias, arteriolas del organismo. Entonces, por eso les digo que esta fórmula es bien académica. Después vamos a ver otra fórmula de cómo calcular este gasto cardíaco sin llegar a medir estas presiones, por presión arterial y resistencia periférica. Vamos a seguir. Aquí tenemos gasto cardíaco patológicamente alto. Entonces, vamos a ver las situaciones donde el gasto cardíaco cursa, es decir, donde el paciente cursa con gasto cardíaco patológicamente alto. ¿Y cuáles son? Entonces ya yo les voy a mostrar con mi apuntador. Están en diferentes colores para que ustedes memoricen. Hay 4 enfermedades. Esta en rojo, que es el beriberi. Beriberi es la deficiencia de vitaminas del complejo B, sobre todo la B1. Fístula arteriovenosa, hipertiroidismo y anemia. En estas 4 enfermedades, en estas 4 situaciones de enfermedades, ¿ya? Fíjense, hay vasodilatación periférica. Al haber vasodilatación periférica, ¿qué quiere decir? Los vasos de la circulación se dilatan. Al dilatarse los vasos de la circulación, es decir, disminuye la resistencia periférica total. Porque ustedes saben, el corazón es una bomba. Los vasos sanguíneos son cañerías. Entonces, esa bomba tiene que bombear para que circule la sangre por esas cañerías llamadas arterias y venas. Entonces, si las cañerías, mientras más delgaditas sean, mientras menos diámetro tengan, ofrecen mayor resistencia a la circulación sanguínea o a la circulación de cualquier líquido, en el caso de una bomba de agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como aquí, fíjense, estas patologías, el beriberi, la fístula arteriovenosa, el hipertiroidismo y la anemia, las 3 primeras producen vasodilatación. Al haber vasodilatación, disminuye la resistencia a la circulación de esa sangre viscosa, ¿ya? Entonces, si disminuye la resistencia, el corazón va a bombear más holgadamente, más descansadamente la sangre. Entonces, por eso es que en esta patología cursan con gasto cardíaco elevado. ¿Por qué? Porque el corazón está feliz, pero o sea, no hace mucho esfuerzo para bombear más sangre.
Entonces, por eso es que, ¿por qué? Porque estas tres patologías, beriberi, fístula arteriovenosa y hipertiroidismo, dilatan las cañerías que son los vasos sanguíneos, entonces eso disminuye la resistencia periférica a la circulación y el corazón bombea más holgadamente y más libremente. Y la anemia, en la anemia ya se debe a porque en la anemia hay pocos glóbulos rojos. Al disminuir los glóbulos rojos en la sangre, disminuye la viscosidad de la sangre, porque mientras más viscosa sea una sustancia, más dificultad tiene para circular en un circuito donde hay una bomba. Por ejemplo, un aceite de motocicleta, número, no sé, 5, es bien delgadito y la bomba de aceite de la motocicleta lo bombea fácilmente. Ahora una bomba de aceite de un Caterpillar, pues, ¿no? De esos tractores Caterpillar, le ponen aceite 50, 80, 100, bien viscoso, bien viscoso. Entonces, ahí la bomba tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano, grande, con mucha potencia, caballos de fuerza, qué sé yo, y para poder bombear ese líquido viscoso de un aceite grueso. ¿Ya? Lo mismo aquí. O sea, la sangre en el paciente anémico es una sangre ralita, no es una sangre viscosa. Entonces la bomba cardíaca la bombea con mayor facilidad. Y eso hace que el gasto cardíaco sea alto en esta patología, igual que en el hipertiroidismo, igual que en la fístula arteriovenosa, igual que en el beriberi. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Vamos a ver acá. Aquí tenemos gasto cardíaco patológicamente bajo. Y aquí vemos el otro extremo. Enfermedades que cursan con gasto cardíaco patológicamente bajo. Allá era con gasto cardíaco patológicamente alto. Entonces, ¿cuáles son? Aquí fíjense que se dividen en dos. Hay alteraciones que deterioran al corazón como bomba y hay alteraciones que reducen el retorno venoso. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de alteración. ¿Ya? Entonces, estoy viendo yo. No puedo compartir. No sé por qué no consigo compartir el cuadro. Muy bien, ahora sí conseguí compartir. Muy bien, entonces, escúcheme, hemos visto entonces en qué enfermedades cursan con gasto cardíaco patológicamente alto. Y ahora vamos a ver qué enfermedades cursan con gasto patológicamente bajo. Aquí hay que hacer una diferenciación, una fase crónica, o sea, debido a la retención de líquido por los riñones y por una recuperación progresiva del corazón. ¿Ya? Yo estaba pensando en hablarle de esto en la otra clase, porque aquí es más complicado ya esto. Entonces, nos quedaríamos aquí nomás en los gastos cardíacos patológicamente altos y en la otra clase veremos ya la patología con gasto cardíaco patológicamente bajo y todas las insuficiencias cardíacas que hay
progresiva, izquierda, derecha, compensada, etcétera, para que no sea muy cansador la clase, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo aquí, en gasto. Y si hay alguna preguntita, si han entendido esos asuntos de las patologías valvulares, cómo funciona la insuficiencia valvular, cómo funciona la estenosis valvular, qué es el gasto cardíaco, qué es el retorno venoso, es decir, cuáles son por qué las enfermedades como el beriberi, el hipertiroidismo, la anemia, funcionan con gasto cardíaco patológicamente alto. Entonces, fíjense, hay 500.000 preguntas para hacer en ese solo pedacito de gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, yo no quiero meterle todo de un sopetón ahí, de golpe. Si ustedes no están asimilando, si ustedes no están entendiendo, si ustedes no están comprendiendo. Entonces, prefiero que ustedes revisen este video la próxima vez, que lo estudien, lo